Todas las personas, en algún punto de su vida, sufren alguna herida, alguna pérdida, alguna decepción, pero pocos saben sufrir y sacarle el mayor provecho a eso que llamamos fracaso. Mi nombre es Osvaldo y quiero invitarte a descubrir cómo por medio del sufrimiento se logra alcanzar la verdadera felicidad. Esto es, Me Fracturé. Bienvenidos a tu podcast Me Fracturé, segundo episodio, segunda semana, todo para gloria de Dios. Espero que hayas estado muy bien. Te recuerdo que si te han gustado o si te gustó el capítulo primero, te pedimos que lo compartas. Y no para que sea para nuestro crecimiento, sino para que tú realmente puedas ser medio para llevar la palabra de Dios. Como te lo mencioné en el primer capítulo, vamos a seguir teniendo invitados. Y hoy tenemos una invitadaza. Pero antes de presentarte a nuestra invitada de lujo, vamos a presentar el programa. Este programa se llama Ya Olvídame. Ya Olvídame. ¿Qué vamos a olvidar? ¿De qué va a tratar este tema? También va a tratar de heridas, porque toda la línea del podcast de Me Fracturé son heridas, son sufrimiento, como a través del dolor, tú que nos estás escuchando, vas a alcanzar esa felicidad de la mano de Jesús. Entonces, ¿qué tenemos que olvidar? Tenemos que olvidar lo que nos ha pasado, no porque nos vayan a pegar un golpe en la cabeza y vamos a quedar todos lelos, o sea, no, sino que demos ese paso que nos está impidiendo convertirnos en nuevas personas de la mano de Dios. Y hay que olvidar eso. Y hoy tenemos un testimonio bárbaro. Un testimonio que nos va a abrir los ojos y sobre todo nos va a ablandar el corazón. Y sin más preámbulo, les presento a Nayeli Cervantes. Es un verdadero honor que estés aquí. Tengo el honor de que ella realmente viene con unas cartas cañonas. Tiene 3 carreras, fíjate nada más. Es financiera, es diseñadora y aparte es nutrióloga y emprendedora. Pero sobre todo, lo más importante es el testimonio que nos va a compartir. ¿Cómo estás, Nayeli? Gracias a Dios, muy bien. Vamos a empezar con una pregunta. Yo te veo feliz. Así es. Yo te veo con una mirada, ahora sí que como dicen por ahí, ese brillo en los ojos. ¿Por qué estás así? Pues mira, realmente la felicidad yo creo que no puede como pasar a desapercibida. Mi felicidad se llama Dios. Así de fácil, simple y sencillo. Aunque obviamente quizá para muchas personas sea como de que ¿cómo? Pero realmente es eso. Cuando estás con Dios, la felicidad es simple. ¿Qué les podrías decir a la gente que nos está escuchando y sobre todo a las mujeres? Porque es bien conocido o es muy común que sobre todo nuestras abuelitas y nuestras mamás, es que Dios te ama, es que Dios te ama. Pero ¿qué hay detrás de eso? Actualmente, ¿cómo metes a Dios en cada una de las cosas a las que tú te dedicas para sentirte como esa hija amada? Bueno, mira, realmente es algo complicado, es algo difícil, no voy a decir que no. Sin embargo, en algún momento de nuestras vidas, Dios llega y te toca el corazón. Y cuando ya sientes a Dios y vives con Él, realmente es tan fácil ponerlo en tus prioridades, es tan fácil ponerlo en tu día a día, es tan fácil darle tiempo, es tan fácil ir a misa todos los días, ir al Santísimo, hacer oración, rezar el rosario, pero también, y lo más importante, que a veces se nos olvida un poquito, es dar testimonio. Entonces, no es algo sencillo, pero es algo que cuando ya lo vives, no lo quieres dejar de hacer. Me quedé pensando una cosa. Tú mencionaste muchas acciones específicas para sentir y dejarte apapachar por Dios. Pero ¿qué consejos les podrías dar a las personas para que alcancen a hacer todo eso? Porque siempre existe el típico, es que no tengo tiempo. Bueno, mira, realmente es algo que incluso yo veo actualmente con mis pacientes. Todo tiene que ver con la voluntad. La voluntad sabemos que es el mayor regalo de Dios,
Y esa voluntad realmente fuera de Dios o cuando no estamos con Él, simple y sencillamente no la tenemos forjada. Entonces, en primera es que quieras hacerlo, pero que realmente quieras, porque a veces puedes decir, lo voy a hacer, pero llega un momento en el que no lo haces. O sea, tú me decías eso, no tengo tiempo, mucha gente decimos eso, ¿no? No tengo tiempo, pero si realmente nos ponemos a recapitular qué hacemos en nuestro día, va a haber algo. O sea, no sé, cuántos minutos o quizá horas estás en redes sociales. Ahorita en TikTok, o sea, los bailecitos y o sea, ¿cuánto tiempo? ¿Sabes? Entonces, yo creo que realmente es cuestión de que quieras y que tengas organización. Me encantó lo que dijiste de la voluntad, porque la voluntad es el mayor regalo que tiene el ser humano, es lo único que Dios no puede tocar en su infinito poder. ¿Cómo lograste tú forjar esa voluntad? Porque la voluntad no se forja así con golpecitos. O sea, ¿qué golpes, qué fracturas pudiste haber tenido antes de encontrarte con Dios para forjar esa voluntad? Yo creo que es algo muy fuerte, tanto en mi testimonio como en los testimonios considero de todos. O sea, todos tenemos algo que en algún momento nos fractura, nos rompe. Y de ahí es sacar esa ventaja. O sea, ¿de dónde lo sacas? Del dolor. O sea, del dolor como tal. Quizá algunas personas que escuchen esto van a decir, Nayeli, estás loca. O sea, me estás diciendo que entonces, si tú eres tan feliz porque estás con Dios, porque vives en Dios y porque le entregas tu vida a Dios, y que todo fue a través del dolor, o sea, pues no, gracias, no quiero, ¿verdad? Pero realmente depende de donde quieras ver, desde el enfoque. Entonces, antes de conocer a Dios, si no había dolor, había placer. Exactamente. Esa sed de ganar, de éxito, de llegar a la cima. ¿Tú estuviste en la cima? Sí, entre comillas. Sí, puedo decir humanamente, mundanamente, sí. O sea, muchas personas que quizá vayan a escuchar este episodio, quizá puedan decir, Nayeli Cervantes, yo la conozco. O sea, yo la conozco, ¿no? Yo sé quién es, yo traté con ella, lo que sea. Pero te puedo decir, Osvaldo, que realmente, tristemente, nadie de esas personas, perdón si lo están escuchando, Confesiones, eh, confesiones. pero nadie de esas personas realmente me conoce al 100%. Porque, bueno, hablando de mi pasado, ¿no? O sea, hablando de mi antes de Dios. ¿Qué nos podrías contar de tu testimonio antes de Dios? ¿Cómo vivías? ¿Cómo era tu día a día? Pues bueno, yo creo que voy a platicar algo que realmente nunca he platicado en testimonio como tal. Sin embargo, parte de seguir el camino que Dios te dice, su voluntad, pues es a través de tu fractura y de tu testimonio, pues unir a más personas al barco de la salvación, ¿no? O sea, que realmente las personas que quizá ahorita están pasando por algo horrible, o saben de alguien horrible, o su hermana, o su mamá, o su tía, o sea, decías tú ahorita el tema de las mujeres, que ahorita está como que el empoderamiento. Les voy a platicar un poquito de quién era Nayeli Antes de Dios. antes de Dios. Bueno, como bien comentaste, Osvaldo, tengo 3 carreras, tengo 28 años y me puedes decir, ¿cómo puede ser que en 28 años tienes 3 carreras? Si hay veces que no podemos ni con una ni con la prepa. Pero la realidad es de que sí, es que sí, Dios me dio siempre la virtud, si así le queremos llamar, de ser inteligente. Siempre fui una niña bastante inteligente, bastante extrovertida, no podía estar solamente haciendo una cosa, o sea, siempre quería estar haciendo mínimo 2, ¿no? O sea, como tal. Nunca fui traviesa, o sea, no fui traviesa y demás, o sea, siempre fui una niña que realmente toda la gente quería, pero siempre fui así, o sea, nunca se me complicó nada desde muy niña, o sea, desde el kinder y demás, ya era así. Entonces, realmente esto ayudó a que
a que siempre estuviera enfocada en el estudio. O sea, toda mi energía, todas esas virtudes que Dios me había dado, las enfoqué en ese momento en el estudio. Empecé en una universidad, y empecé con los ahorros de mi familia, ¿no? Mi familia me dijo, ¿sabes qué? Pues te vamos a dar como que todos los ahorros que tenemos para que realmente empieces pues tu carrera. Me enfoqué en finanzas, que fue pues como que mi carrera como principal, por así decirlo, y en la que yo me vi toda mi vida, según. Entonces, empecé ahí. Y me acuerdo que mi papá me dijo, ¿sabes qué? O sea, realmente en algún momento vas a poder, te van a dar una beca o algo por el estilo, y pues así fue. Y ahí mismo en la universidad me dijeron, ¿sabes qué? Pues queremos que nos representes como tal. Y me dieron la oportunidad. Tenían otra filial, esa universidad como que de carreras más light, por así decirlo, que eran como en cuatrimestres, sabatinas y así. Entonces, bueno, pues me ofrecieron esa segunda carrera allá, así como de que, para cuando quieras terminarla. Y yo así de que no, pues de una vez, ¿no? Entonces, entre mi tiempo y demás, empecé a estudiar la otra carrera. Y a la vez también, pues empecé a trabajar en administración. Entonces, ahí las mismas cosas como que se fueron dando. Yo vivía con mis padres, entonces era como de que, ok, ya tengo ese ingreso de mi trabajo, ya tengo esa beca. Entonces, pues ahí mismo fue que estudié en línea la otra carrera. Entonces, pues si se preguntan cómo le hiciste para estudiar 3 carreras, pues ahí fue, ¿no? O sea, no hay truco, no hay como que cosas, pues que no se puedan lograr, pero sí fue difícil, pero fue así como estudié las 3 carreras. De ahí, pues bueno, obviamente me enfoqué en el crecimiento, o sea, en el crecimiento, mi top ahora de ser el estudio se fue al trabajo, ¿no? O sea, fue como de quiero lograr, quiero lograr, quiero lograr. Me ponía metas, recuerdo claramente que me ponía metas económicas, de decir, ay, ya gano tanto, tengo que ganar tanto y después tanto, ¿no? Y cuando iba escalando como esos mismos escaloncitos, o sea, pues para mí era como que, wow, una victoria, ¿no? O sea, sé hacia dónde voy y demás. Estuve en 3 empresas muy fuertes, ya en puestos pues realmente fuertes también en la parte financiera. Y a la par empecé con el punto de los eventos. En ese tiempo, estamos hablando de hace 7 años, bueno, ya casi 8 años, no estaba como que tan de moda el punto de organizar eventos. Entonces yo empecé con la organización de eventos y demás de bodas. Y lo hacía en mis tiempos libres, los fines de semana, ¿no? Porque pues para mí todo, absolutamente todo, era trabajo. Entonces ahí se podría decir que tuve pues mis eventos, tuve mi trabajo y me enfoqué en eso. Me enfoqué, y di el 100%. Sin embargo, quiero mencionar algo antes de esto, porque ustedes me pueden decir, ¿sabes qué, Naye? Pues, ¿por qué te enfocaste tanto, no? O sea, ¿dónde estaba tu diversión? ¿Dónde estaba el novio? ¿Dónde estaban tus amigas? ¿Qué sé yo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios? Dios, simple y sencillamente, ni siquiera puedo decir que era un Dios de botiquín, porque existe el Dios de botiquín, pero para mí ni siquiera era eso. O sea, ni cuando te pasaba algo malo. No, o sea, incluso puedo llegar a decir que cuando me pasaban cosas malas, pues era como de toma la experiencia y síguele. O sea, como que sé independiente, tú puedes con todo, o sea, No y enfrentabas no tus heridas. para nada, para ¿Lo nada. reprimías? Sí, sí lo reprimía, inconscientemente. Inconscientemente, y me voy a trazar mucho en esta historia. Me voy a trazar a mi fractura más fuerte que me pasó y la que marcó toda mi vida. Y lo digo hasta ahorita para que más o menos entiendan el por qué yo estaba enfocada a tanto trabajo, ¿no? Cuando yo tenía 9 años, yo les comentaba, vivía con mis papás. Cuando tenía 9 años, vivía con nosotros un tío. Y
Y este tío abusa de mí. Abusa de mí sexualmente. Eh, Fue un episodio muy difícil que tú me puedes decir, pero no estás llorando. ¿Dónde está ese sufrimiento? ¿Dónde está el punto de... No me puedes decir así tan fríamente, pero te lo digo tranquilamente porque es algo que ya sané, es algo que ya perdoné. Sin embargo, esa herida fue lo que marcó absolutamente todo. ¿Por qué? Porque como fue una familiar, mi familia en ese momento fue como de, no, es que esto no puede estar pasando. Y tal al grado de que se quedó en secreto en la familia. Yo incluso cuando pasó, después de ver todo, o sea, recuerdo que para mí mi papá estaba tan enojado, tan molesto, estaba con, él tenía una arma, pues como que por seguridad, y me acuerdo que él estaba, yo escuché que él estaba cargando el arma. Y recuerdo que yo corrí hacia el cuarto de mi papá y le dije, no lo hagas, no lo hagas. Me hinqué llorando y me acuerdo que yo le dije, es que yo ya lo perdoné. O sea, era una niña, no sé, yo sé que ahorita las niñas a los 9 años pueden estar como muy desarrolladas, pero en mi caso yo era una niña completamente inocente, o sea, no sabía nada de sexualidad, no sabía absolutamente pues nada, pero entre mi respuesta rápida fue, pues ya lo perdoné, no pasa nada. Entonces de ahí, inconscientemente, todo empezó a explotar en mi vida, porque realmente yo al hombre siempre lo vi como, como alguien inferior a mí, o sea, por eso decía, no salía yo, pues, ¿dónde está entre toda esta vida tu relación amorosa o algo por el estilo? Porque para mí siempre era el punto de no salir con nadie, siempre hería, hería muchísimas personas sentimentalmente, o sea, muchas personas me buscaban así como para algo realmente bien, o sea, y yo siempre era como usarlos como papel desechable, ¿no? O sea, y, y no me daba cuenta. E incluso después, entre todo, me enamoré, y lo digo entre comillas porque realmente no era amor, porque era una relación tóxica completamente, una relación en la que mendigas amor, en la que aceptas migajas, en las que, si, por ejemplo, recuerdo que me decía esa persona de, es que eres muy sensible, es que no, te tengo que tratar como con pincitas, y yo bien creída, ¿no? O sea, yo bien creída como tal. ¿Por qué? Porque pues nunca había sanado esa herida como tal. ¿Qué pecados podrías contarnos que provocó eso que, pues me queda claro que por lo menos en todos esos años ni siquiera sabías que tenías que sanar y enfrentar? Pues mira, sí, claro, no, ni siquiera lo sabía. Caí en soberbia, caí en egocentrismo, caí en humillar, bueno, soberbia, a los demás, caí en guardarme las cosas, en guardarme las cosas, en buscar culpables, en, en que cada cosa que me hacían no perdonaba. O sea, era, bueno, súper resentida, el que me la hace me la paga, muy vengativa, si me pones el cuerno te lo pongo 3 veces, o sea, caí en infidelidades, fui súper infiel completamente, creo que todo eso. Pues miren, realmente te felicito porque es de valientes dar este testimonio. O sea, no cualquiera se atreve a decir lo que le hicieron, y más cuando se trata de un abuso, y más a una niña inocente, para que nos demos cuenta cuáles son las consecuencias de cuando no sanamos las cosas. Tal vez tú que nos estás escuchando, a lo mejor también pasaste algo igual, o a lo mejor no, pero todos hemos pasado en algún momento por algo que nos tumbó. Y lo vamos a repetir constantemente. En lo que no te acuerdas está lo que tienes que sanar.
Y la única manera de perdonar y de ya olvídame, de ya olvidar esto, para poder realmente sacar lo mejor de ti, lo mejor que Dios nos ha dado, pues es el perdón. ¿Cómo lograste perdonar? ¿Qué nos podrías decir del perdón? Porque esto es algo muy cañón, o sea, ¿cómo lograste perdonar y posteriormente sanar lo que te pasó? Mira, fue algo que realmente te puedo decir, lo enfrenté, es más, ni siquiera lo enfrenté, me di cuenta principalmente. 2, lo enfrenté. Y 3, lo perdoné hasta que conocí a Dios. Hasta ese momento, o sea, antes no. Porque yo seguí en mi vida como tal. Y como lo que tú decías es muy cierto, o sea, ¿cómo iba a perdonar algo que ni siquiera tenía detectado que era lo que me estaba, o sea, haciendo caer y caer y caer y cada día como que valer menos? Hasta realmente que decidí dentro de todo, o sea, en mi vida, por así decirlo, pues seguí creciendo profesionalmente y mi Dios se volvió el dinero. Mi Dios fue el dinero como tal. O sea, tú me decías, ¿dónde está tu Dios? ¿O dónde estuvo tu Dios? Pues mi Dios era el dinero, porque para mí era como de que donde yo mencionaba a Dios era cuando, pues qué bien me va, ¿eh? O sea, Dios quiere que me vaya bien. O sea, si Dios me pone a esta persona en mi camino, es porque Dios quiere, a tu conveniencia, ¿no? Logré varias cosas, muchísimas cosas como tal. Llegué a viajar bastante, trabajé en el extranjero. Todo esto sin perdonar, ¿ok? Todo esto sin perdonar porque desconocía. Me enfoqué tanto en el trabajo que literal en una ocasión, en una reunión que yo tenía de negocios, pues me desmayo. Y ahí conozco en ese tiempo, mi mejor amigo, el neurólogo. Y pues el neurólogo me dice, ¿sabes qué, Nayeli? O sea, llevas una vida de una persona 10 años mayor que tú mínimo, llevas un estrés cañoncísimo, y si sigues con esta vida, pues no te queda mucha. Y ahí fue que recuerdo que empecé a ver a mis colegas y empecé a ver como que sus vidas eran personas infelices, personas que tenían todo, quizá poquito más que yo, algunas hasta menos de lo que yo tenía, pero seguían siendo infelices. Sus hijos no los querían, tenían problemas familiares, ya habían estado separados, infidelidades, etc. Y ahí recordaba la voz de mi neurólogo. O sea, me decía mi neurólogo, ¿hacia dónde quieres ir? Me decía mi neurólogo algo que hasta la fecha lo entiendo. ¿Cuál es tu cima, Nayeli? Porque me decía, o sea, yo te conozco. Entonces me decía, o sea, ¿hacia dónde quieres llegar? O sea, has crecido muchísimo. No tienes un límite, no tienes una meta. Y me di cuenta, entonces empecé a voltear hacia las personas que se supone eran mis ídolos, porque uno tiene sus ídolos, ¿no? O sea, antes de Dios tienes un ídolo. Entonces, y como que te quedas y dices, pues sí, hacia allá voy, pero ya que ves toda su vida, dices, no, oye, pues no quiero. Entonces hasta ahí, y sin perdonar todavía, sin conocer mi herida realmente, sin conocerla, había hecho todas estas tonterías, fue que decidí por primera vez darle chance a Dios. Sí, por primera vez preguntarle a Dios y ni siquiera fue que le pregunté, ¿qué onda? ¿Por qué pasa esto? No, me acuerdo que le pregunté, ¿por qué me está pasando esto? O sea, ¿por qué me está pasando esto? Y recuerdo que en ese momento fue como recordar mi niñez. Curiosamente, antes de los 9 años, mi familia es católica, pero es, pues, como dicen por ahí, católica like. Y me acuerdo que yo iba a misa, rezaba ya más grandecita, soñaba con rezar las lecturas, le ayudaba al sacerdote, cantaba en el coro, tocaba la flauta y no sé qué tantos instrumentillos. Y recordé que esa era la última vez que yo había ido, pues a la iglesia, ¿no? Entonces me di cuenta y fue como es que, ¿en qué momento saqué a Dios de mi vida? Es más, yo recuerdo que a los 9 años me enfermé, me dio hepatitis,
hepatitis A, y me acuerdo que yo dormía con una virgencita. O sea, y fue como de ¿hace cuánto que no lo hago? Es más, se me había hasta olvidado el cómo persignarme. Así de mal estaba. Pues nos queda claro, Nayeli, con tu testimonio, que la solución para perdonar siempre va a ser Dios. Y a través de Jesús. Por último, ¿cómo podríamos saber, o qué les podrías decir a toda la gente que nos está escuchando, cómo podríamos decir, ahora sí ya perdoné? ¿Qué es lo que pasa cuando perdonas? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo actúas? Mira, yo puedo decir ahora que no puedes dar lo que no tienes. O sea, si tienes heridas, vas a causar heridas. ¿Cómo te das cuenta? Cuando ya no hieres. Cuando en vez de dar problemas, de dar heridas, de humillar, sanas. Das lo que tienes. Exactamente. Totalmente. Si tú estás herido y a lo mejor te preguntas por qué me cuesta tanto hablarle bien a las personas, por qué me cuesta tanto ser paciente, por qué me cuesta tanto tener fe, por qué me cuesta tanto abrir mi corazón hacia una pareja, hacia mis papás, por qué me cuesta tanto perdonar, es porque ahí hay algo en el fondo de tu corazón. Y gloria a Dios por tu testimonio, Nayeli. De verdad que estoy seguro que a través de tu testimonio Dios va a obrar en los corazones de las personas que lo escuchen. Y no hay más. O sea, fíjate, todo lo que nos contaste es muy común ahorita. O sea, todo el mundo quiere estar en buenas escuelas. Todo el mundo quiere ganar dinero. Todo el mundo quiere estar en las buenas empresas. Todo el mundo quiere andar viajando por el mundo. Y tú te diste cuenta que de nada te sirve eso. O sea, obviamente viajar no es malo, pues, ni trabajar. Pero cuando lo pones para cubrir una herida, ahí sí que está mal. Y de nada te sirve llegar a esa supuesta cima. No te sirve de nada. Exactamente, Osvaldo. Bien lo dices y estoy completamente de acuerdo. Lo peor del caso es trabajar tanto para eso, esforzarte tanto, desvelarte, malpasarte, enfermarte. Si te sientes vacío. Sí, llegas a esa cima y te quedas así como de, oye, pues logré todo lo que quería. Tengo el carro, la casa, viajé, esto, lo otro. Y te das cuenta que estás vacío. Y como bien dices, o sea, claro que no está mal viajar, trabajar, claro que no. Lo que está mal es ponerlo por encima de Dios. O sea, creo que todos, si a veces mis mismos pacientes me preguntan, oye, Nayeli, ¿qué podrías hacer tú? O sea, si pudieras como regresar el tiempo. Y lo único que puedo decir es que le preguntaría a Dios qué quiere para mí. O sea, es eso. El perdón te ahorra tiempo. Y Sí. te ahorra muchas malpasadas. Pero a través de estas fracturas y de esta tu fractura, tú nos demuestras que sí se puede. Que de la mano de Dios cualquier fractura, incluso un abuso, ¿cómo toman los abusos ahorita? Las feministas, que yo les digo feminazis, con resentimiento, con odio, rayando, tumbando. La solución no es esa, la solución es el perdón. Y qué mejor testimonio que el de Nayeli. Me queda claro que alcanzar la cima del mundo jamás te va a llenar. Entonces, ¿cuál es tu propósito ahorita? ¿Cuál es la cima que quieres alcanzar? Mira, yo creo que, y lo puedo decir tranquilamente, que la mayor cima es la eternidad. Así es. Amén. Con esa frase nos quedamos, la santidad, la eternidad. Por último, nos compartes tus redes sociales porque fuera del aire, Nayeli me comentaba que ella hace planes de nutrición y de ejercicio, pero enfocados en ese punto espiritual. No nomás es por estar fitness, porque muchas mujeres, platicamos, lo hacen porque traen una herida, porque se quieren sentir queridas, con más autoestima. Y Nayeli aquí hace ese tipo de tratamientos, claro que es la parte física, pero lo más importante, lo espiritual, para que se sane, porque si no, ni con 1000 planes vas a quedar a gusto, porque esa también es una cima, la cima del físico. ¿En dónde te pueden seguir en las redes sociales para que te contacten? Bueno, estoy en Instagram como 21DAITMB, ¿Ok? así es como me pueden encontrar.
Y sí, efectivamente, como dices, o sea, sí son planes de alimentación, que nos llevan a una mejora física. Sin embargo, y se los digo desde ahorita, si me van a contactar, lo que realmente busco es sanar. O sea, todas mis pacientes, desde la cita de valoración, descubrimos cuáles son las heridas que tienen que sanar y cómo es que quieren tapar y que su cuerpo las está orientando a una mejora estética cuando realmente lo En general, primordial Ana. es sanar el alma. Así que, pues así me pueden encontrar. Muchísimas gracias. Gloria a Dios por tu testimonio. Si te gustó este capítulo, compártelo. Compártelo, va a estar en YouTube. Lo puedes compartir por YouTube. Lo puedes compartir obviamente por Spotify y todas las plataformas digitales de audio. Lo puedes compartir en tu historia de Instagram. Entonces, todo esto es para la gloria de Dios. Me quedo con esa última frase que dijiste, que es: la mayor cima es la eternidad. Y no hay manera de hacerlo si no es de la mano de Jesús. Por lo pronto es todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Que Dios te bendiga. Igualmente. Y a darle con fe, estimados. Que estén muy bien. Chao.